Buenos días, buenas tardes. Gracias por unirse el día de hoy a nuestra última sesión del curso El Niño en las Américas, proteger la salud y promover la resiliencia. Hoy nos vamos a enfocar en enfermedades respiratorias y también en contaminación del aire. Recuerden que la interpretación está en vivo en inglés y en español. Pueden utilizar el botón en el menú de Zoom que está marcado en esta imagen en el círculo. Dentro del programa del curso, como les decía, esta es la última sesión de octubre 26. Hemos tenido ya 5 sesiones previas para quienes no se han conectado antes a nuestro interesante curso, organizado con la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, la Agencia de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres y nuestra anfitriona, el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud en la Universidad de Columbia. Les recuerdo que esta sesión tiene 90 minutos y terminará con un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, envíen sus preguntas en el botón de Q y A. Recuerden que esta sesión será grabada y la compartiremos en la web de la Universidad de Columbia dentro de las próximas 24 horas, donde también pueden encontrar los enlaces de los materiales de referencia. Recuerden también que en la página web del curso pueden encontrar las presentaciones por si ustedes van a necesitarlas en el otro idioma, ¿sí? No en el idioma original del ponente. Bien. Por favor, vean en el chat, estamos compartiendo las recomendaciones a corto plazo para hacer frente a los efectos del niño en la calidad del aire que preparó la Organización Panamericana de la Salud, que se encuentra el día de hoy con nosotros. Recuerden que para obtener el certificado de este curso deben haber participado en al menos 4 de las 6 sesiones de Zoom en vivo y deben rendir un examen en el cual tienen que obtener una calificación de al menos el 70%. Nosotros registramos la asistencia automáticamente cuando se conecta. Enviaremos el día de hoy en la noche el examen por correo electrónico y tendrán 24 horas para completarlo. No hay excepciones porque está programado automáticamente. Mañana a la hora de la ciudad de Nueva York cierra el examen a las 12 de la noche. El día de hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a Juan José Castillo. Voy a leer su biografía. Él es ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en gestión ambiental de la Universidad de los Andes. Es asesor en calidad del aire y salud de la Organización Panamericana de la Salud. Su trabajo se centra en proveer cooperación técnica a los países de las Américas y el Caribe para el fortalecimiento de capacidades para la reducción de la carga de enfermedad por contaminación del aire en la región. Tiene 12 años de experiencia en calidad del aire y salud, incluyendo posiciones de liderazgo en organizaciones internacionales sin ánimo de lucro. Es docente, investigador académico, funcionario público en el sector de transporte, ambiente y salud y tiene experiencia en el sector privado. También está con nosotros el doctor William Sheckley. Él es médico especializado en medicina intensiva, es experto en el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. También tiene una amplia experiencia en el tratamiento de otras afecciones potencialmente mortales que suelen presentarse en la unidad de cuidados intensivos médicos. El doctor Sheckley se graduó como médico en la Universidad de Northwestern y se doctoró en la Universidad Johns Hopkins. Completó su residencia en medicina interna en la Universidad de Emory y su especialidad de medicina pulmonar y de cuidados intensivos en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins. Sus intereses de investigación incluyen la salud pulmonar internacional,
la salud pulmonar global, la epidemiología, la ventilación mecánica y las lesiones pulmonares agudas. El doctor Checkley obtuvo el Premio Postdoctoral al Servicio Nacional de Investigación 2007 y el Premio a la Trayectoria Profesional Pathway to Independence del 2009 del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Les agradecemos muchísimo por estar el día de hoy con nosotros y seguimos adelante. Entiendo que con Juan José. ¿Es correcto? Sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Irene, y muchas gracias a todos por su amplia participación. Estamos muy contentos desde la Organización Panamericana de la Salud de tener la oportunidad de compartir con ustedes hoy y además celebramos su consistencia, ¿no? A través de estas sesiones. Mi nombre es Juan José Castillo y también muchas gracias, doctor William. Para mí es un honor poder estar con usted en esta sesión el día de hoy. Mi nombre es Juan José Castillo, asesor en calidad del aire y salud de la Organización Panamericana de la Salud y hoy quisiera hablar un poco acerca de la contaminación del aire, de sus efectos a la salud y cómo el niño es uno de los factores que afecta la contaminación del aire y cómo pueden exacerbar, cómo estos factores meteorológicos pueden exacerbar las condiciones de contaminación del aire y qué podemos hacer o qué estamos haciendo para responder a esto. Estamos compartiendo en la pantalla, antes de iniciar, o para iniciar más bien, una encuesta en menti.com. Con sus celulares pueden leer el código QR o pueden ir desde una página de su navegador a www.menti.com con el código 4290-1420. Vemos que ya algunas personas se han conectado. Y queremos entonces, y en el chat también estamos compartiendo la información para ingresar a menti.com y el código 4290 1420. Perfecto. Tenemos algunas personas conectadas y vamos a tener 3 preguntas aquí para iniciar. La primera es: ¿cuáles son las principales fuentes de contaminación del aire en su opinión? Si usted puede escribir allí, what are the main sources of air pollution? We would love to see what you have to say on this. Entonces, human activity, burning fossil fuels, transporte, fábricas, basura, fossil fuels o combustibles sólidos. Bueno, muchos allí, transporte, industrias, basura, dióxido de carbono, fábricas, industria, basura, industrias. I'm testing if I keep saying industrias, lo veo crecer. La vez que le quiero probar si digo una palabra, mucho crece, porque hace poco fue una sesión y el que hablaba decía mucho una palabra y la empecé a ver más grande. Bueno, pero no, tratemos de no influenciar, no voy a leer ninguna más, pero vemos ahí 3 Juan José, grandes. perdón, te interrumpo solo para que no cambies de idioma, porque las intérpretes ya te Oh, tienen en un disculpa, canal y se pueden confundir. perdón, gracias. Gracias. Bueno, perfecto. Muy bien, ahora si podemos pensar cuáles son los efectos a la salud de la contaminación del aire. ¿Cuáles son los efectos a la salud de la contaminación del aire? Cáncer, buena participación. Ahora no voy a decir ninguno para no influenciar ninguna de las respuestas, pero estamos viendo aquí muchos de los efectos que efectivamente están asociados con la contaminación del aire y algunos muy, muy marcados. Y ahora vamos a ver un poco más acerca de esto en la presentación. Perfecto. De acuerdo, entonces estamos viendo aquí problemas respiratorios, cáncer, enfermedades
respiratorias, alergia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma. De acuerdo. Y vamos a la última pregunta. ¿Ustedes piensan que la calidad del aire está mejorando a nivel mundial? Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas durante la sesión. Y nuevamente, muchas gracias a todos los partners que han acompañado a todos los socios que han acompañado esta sesión, a la Organización Mundial de Meteorología, la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo y Desastres, Cornell University, NOMA y a los diferentes conferencistas que han acompañado las sesiones. Esta sesión, como hemos indicado, se enfoca en calidad del aire, sus efectos a la salud. Aquí tengo la siguiente diapositiva con un poco acerca de lo que vamos a hablar, la contaminación del aire y la salud, cómo los fenómenos climáticos afectan la calidad del aire y la respuesta de la OPS. Quisiera iniciar con esta reciente nota de la Organización Mundial de la Salud, en la que indica que billones de personas, billones como miles de millones de personas aún respiran aire contaminado. Y dice que casi la totalidad de la población, 99% de la población, vive en ciudades donde se excede las guías de monitoreo las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, que ofrecen valores de protección, y vamos a hablar un poco más acerca al respecto. Sin embargo, también es importante resaltar que eso es un dato relativamente pequeño, en el que solamente 6.000 ciudades monitorean calidad del aire. O sea que tenemos una gran parte del territorio que no tiene información de calidad del aire, ¿no? Normalmente en las grandes ciudades existe monitoreo de calidad del aire, pero cuando las ciudades son de 500.000 habitantes, sobre todo en América Latina y el Caribe, o menores de 500.000 habitantes, no suelen tener monitoreo de calidad del aire. Pero ciertamente la contaminación del aire es un problema global y cerca de 7 millones de muertes son atribuibles a la contaminación del año cada año. Y esta es una imagen de la Organización Mundial de la Salud, y podemos ver cómo gran parte, dentro del Mar Rojo es mayor contaminación. Gran parte del problema de contaminación se enfoca en Asia, en África y el sudeste asiático. Sin embargo, la región de las Américas también está presentando niveles de contaminación que exceden las guías de la Organización Mundial de la Salud. Y eso es algo que quisiéramos resaltar, y es que la contaminación del aire es un desafío común para las Américas. No es solamente un problema global, sino que es un problema nuestro, de nuestras comunidades, y que necesitamos resolver. Más de 370.000 muertes ocurren en la región cada año atribuibles a la contaminación del aire. La contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud en las Américas. Creo que tal vez cada sesión ha dicho algo parecido, pero tenemos datos que sugieren que en general los factores ambientales están afectando la salud de las personas de forma importante. Y no solamente tiene un impacto en la salud, sino también asociado a esos impactos en el desarrollo económico de la región, ¿no? El costo de externalidades alcanzan entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto en países en desarrollo. O sea, cuando cuantificamos estas mortalidades y cómo la enfermedad disminuye o los costos asociados a la enfermedad, entonces tenemos esta pérdida de productivo, esta pérdida de estas externalidades entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto. Pero adicionalmente, más de 250 millones de personas, casi la cuarta parte de la población de las Américas, pero en particular de las Américas, de América Latina, vive sin información, vive en ciudades sin información de calidad del aire.
Es decir, que muy posiblemente estos números sean una subestimación del problema porque no tenemos datos acerca de cómo está expuesta la población a contaminantes atmosféricos. Ahora, ¿cuáles son los principales contaminantes? ¿De qué estamos hablando de contaminantes atmosféricos? Entonces, tenemos el material particulado o las partículas que tiene dos fracciones, el PM2.5, el PM2.5 y el PM10, que es la fracción inhalable de las partículas. Las partículas, cada vez que tenemos un proceso de combustión, se generan partículas u hollín, y estas partículas viajan por el aire y pueden ingresar a las vías respiratorias. Particularmente, estas partículas de PM10 y PM2.5 pueden ingresar al sistema respiratorio, y las PM2.5 pueden llegar hasta los alveolos respiratorios, alrededor de los pulmonares. Tenemos los óxidos de nitrógeno, que son unos contaminantes, es un contaminante relacionado con la combustión de gas. Entonces, cuando tenemos combustión de gas natural o gas licuado del petróleo, tenemos la generación de óxidos de nitrógeno. Algunas también son fuentes biogénicas, ya lo vamos a ver un poco más. Entonces, el óxido de nitrógeno se asocia también con la reducción de la función pulmonar. Tenemos ozono, en particular ozono troposférico. Cuando hablamos del ozono extratosférico de la capa de ozono, nos da protección de la radiación ultravioleta, pero el ozono troposférico es un poderoso agente oxidante que genera irritación de las vías respiratorias. De hecho, el ozono se utiliza como parte de los sistemas de purificación del agua, por ejemplo, o de aire y remoción de olores por sus capacidades oxidativas. Porque cuando respiramos esto, pues genera afectación de la función pulmonar también. Tenemos óxidos de azufre, que está relacionado principalmente con el uso de carbón o energía a partir del carbón, y también en el uso de combustible diésel, que tiene alto contenido de azufre, aunque existe regulación ahora para reducir el contenido de azufre. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando estaban hablando de las fuentes, que el transporte marcaba alto, el transporte genera emisiones de material particulado. En nuestra región, donde tenemos tanto contenido de azufre, entonces tenemos dióxido de azufre, y tenemos dos contaminantes más, el monóxido de carbono, que está principalmente relacionado a sitios donde hay desplazamiento de oxígeno o alta combustión y espacios relativamente cerrados, y el plomo, que hasta hace unos años era componente de las gasolinas, y también pues era uno de los factores contaminantes. Entonces, aquí tenemos una imagen acerca de cómo compara el PM2.5 frente al cabello humano. Pues es una imagen porque no, para poder reflejar el tema del cabello allí. Y ahora miramos acá cuáles son las principales fuentes de la contaminación. Y miren, como podemos observar, hay diferentes fuentes de la contaminación. La contaminación del aire afecta zonas urbanas y zonas rurales, pero está asociada a múltiples factores, ¿no? Entonces tenemos la industria y suministro energético, y depende de la forma en que su ciudad esté organizada, esta industria va a estar en áreas con alta densidad poblacional o va a estar en zonas rurales donde no hay, o desplazadas de los principales centros urbanos. Ambos van a tener problemas de contaminación. Claro que si están más cerca a la población vamos a tener una mayor exposición de contaminantes, pero también por fenómenos de dispersión. La contaminación puede afectar, de hecho puede viajar largas distancias y afectar a la población. Tenemos el transporte, que creo que además es uno de los grandes retos, coincido con ustedes, uno de los grandes retos de nuestra región, en controlar las emisiones del transporte. Tenemos muy alto flujo vehicular, una tasa de motorización creciente, y esto es un factor importante, particularmente porque en la región utilizamos una flota vehicular antigua. Tenemos malas prácticas en el manejo de nuestra flota vehicular porque decidimos remover los filtros, los convertidores catalíticos, tenemos no siempre buenas prácticas de mantenimiento preventivo de los vehículos y control de emisiones. Entonces tenemos grandes contribuciones del sector transporte a la contaminación del aire. Pero hay otras acciones, como por ejemplo la energía doméstica. La energía doméstica, cuando se utiliza leña, carbón o gas para cocinar, genera
cada vez que tenemos combustión tenemos contaminantes atmosféricos, entonces genera contaminantes atmosféricos que aquí además representan un doble problema porque tenemos exposición sobre la población que está en el interior de las viviendas, pero además esta contaminación afecta al aire ambiente. Prácticas agrícolas como la quema, por ejemplo, la quema de terrenos agrícolas que genera pues, grandes procesos de contaminación, pero también hay polvo resuspendido a partir de prácticas agrícolas. La gestión de residuos, entonces la práctica, por ejemplo, de quemar los residuos o el manejo inadecuado de los basurales puede generar contaminación atmosférica, así como contaminantes climáticos de vida corta o gases de efecto invernadero. Tenemos otros factores como el polvo, que puede venir de polvo resuspendido tanto de las carreteras, de las calles, por el contacto de los neumáticos con el pavimento o a través de que las vías no están pavimentadas, entonces genera también polvo resuspendido, pero también por procesos de erosión alrededor de las ciudades que genera el polvo resuspendido. Y ahora nos enfrentamos también a fenómenos de transporte transfronterizo de contaminantes, en el cual tenemos, digamos, uno de los más conocidos son los contaminantes del polvo del Sahara. Y aquí tenemos, no está incluido acá, pero por ejemplo, y ahora Bolivia, por ejemplo, está enfrentando un episodio de incendios. Este año también tuvimos incendios en Canadá, bueno, en toda la región, que también son importantes frente a la contaminación del aire. Ahora casi todos los órganos son afectados por la contaminación del aire. Y esto es algo importante porque regularmente asociamos la contaminación del aire a enfermedades respiratorias. Sin embargo, la evidencia epidemiológica nos muestra que las enfermedades cardiovasculares también están relacionadas con la contaminación del aire y que hay una serie de nuevos impactos en la salud que estamos identificando, como bueno, las arritmias, por supuesto el envejecimiento de la piel, bajo peso al nacer, los partos prematuros, alta presión arterial, diabetes tipo 1 y 2. Entonces hay un creciente peso de la evidencia, bueno, ustedes lo señalaron también, el cáncer y diferentes tipos de cánceres. Entonces hay un peso de la evidencia que muestra que la contaminación del aire pues realmente nos afecta un montón. Es como tomar un vaso de agua contaminada, digamos, uno no, si puede, va a evitar tomar un vaso de agua contaminada, pero la contaminación del aire pues, realmente no tenemos mucha opción, ¿no? El aire está como está y lo vamos a respirar. Y por supuesto que este es un contaminante, nos quedamos mucho, ¿no? De las cosas que comemos, de evitar ciertas sustancias, pero necesitamos hacer un esfuerzo para poder controlar, para poder reducir las emisiones y los contaminantes en el aire. Cuando hablamos de la carga de enfermedad por contaminación del aire en las Américas, encontramos que hay 4 o 5 principales efectos en la salud. Estos son accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infección de las vías respiratorias, este 3% es de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, y cardiopatía isquémica. Son los efectos son las causas de mortalidad en la carga de enfermedad por contaminación del aire. O sea, esos 7 millones de muertes siguen esta distribución. Y además, la contaminación del aire es la segunda causa de muerte por enfermedades no transmisibles después del tabaquismo. Este es un punto bien importante porque entonces, y recientemente, la contaminación del aire fue incluida dentro de los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. Es decir, que este no es solamente un problema de salud ambiental, no es un problema de ambientalistas o de unidades de salud ambiental, sino que es un problema de salud, ¿no? Que se debe tratar como otros, como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la deficiente alimentación, la falsa actividad física y la contaminación del aire, o sea que deberíamos de priorizar la acción. Pero quisiéramos resaltar algo y es que la contaminación no significa lo mismo para todos. Entonces hablamos de 7 millones de muertes. Sin embargo,
alrededor, a través del curso de vida, hay condiciones que nos ponen en mayor condición de vulnerabilidad frente a los efectos de la contaminación del aire. Entonces, la población infantil, las mujeres en embarazo y los adultos mayores tienen mayor vulnerabilidad frente a la contaminación del aire por su momento en el curso de vida, ¿no? Entonces, el desarrollo pulmonar de los niños, los adultos mayores y las mujeres en embarazo que la contaminación del aire pues, puede afectar la vida de esa nueva vida. Pero además hay algunas condiciones de vida que tengamos una mayor exposición a los contaminantes. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos un hogar en el que se utiliza leña para cocinar. Entonces, como pueden ver, hay una gran cantidad de humo y la mayor parte de estas personas tenemos mujeres y niños y adultos mayores que permanecen mayor tiempo en los hogares y que entonces se ven expuestos a estos contaminantes. Entonces, digamos que allí hay una superposición de riesgos o de vulnerabilidades. Tenemos las personas regularmente de menores ingresos usando un combustible contaminante para cocinar y que además están en el curso de vida en una situación que los pone más vulnerables y un factor de inequidad cuando vemos que además regularmente en estos contextos las mujeres están a cargo del hogar y de la preparación de alimentos. Y algunas condiciones laborales en los cuales tenemos mayores exposiciones a los contaminantes. Entonces, las personas que trabajan en zonas de alta contaminación, como en el tráfico o en las vías, tienen mayor exposición a los contaminantes atmosféricos. Entonces, la contaminación del aire nos afecta a todos, pero no nos afecta a todos igual. Esta es una mirada de cómo se ven las Américas frente a los niveles de contaminación del aire. Ya vamos a ver un poco más acerca de cuáles son las recomendaciones y qué significan. Pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que haya 5 microgramos de material particulado PM2.5, que me olvidé mencionarlo en la diapositiva anterior, pero el PM2.5 es como el principal contaminante que nos interesa en la región. El ozono, por supuesto, está creciendo, los óxidos de nitrógeno, pero el PM2.5, las partículas, sigue siendo una gran barrera. Y podemos ver cómo hay algunos países que se acercan más a las concentraciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. La línea verde era la anterior guía. Entonces tenemos un cúmulo importante de países que se acercan a estas recomendaciones. Sin embargo, también vemos en la región como algunas partes hay unas altas concentraciones de contaminantes. Estos niveles de contaminación tienden a ser más altos en las ciudades. Es decir, aquí tenemos una gráfica que vemos América Central en más oscuro, Sudamérica en gris y el Caribe en azul. Y las ciudades, particularmente en América Central y en el Caribe, presentan mayores concentraciones que las zonas rurales. Esto también tiene un filtro de un ponderado poblacional, un promedio poblacional, entonces donde hay mayor población está ponderado también esta mayor exposición. Pero en lo positivo, a medida que disminuye la contaminación atmosférica en la región de las Américas, también lo hace la tasa de mortalidad. Es decir, que en la medida que disminuimos la contaminación del aire, disminuimos también la tasa de mortalidad asociada a este factor de riesgo. Es un factor de riesgo importante, pero se puede modificar. Y de hecho, como parte de las respuestas a la pregunta inicial, la contaminación atmosférica ha disminuido de forma constante en la mayoría de las subregiones de América Latina y el Caribe. Es decir, que en los últimos años, siguiendo estando muy lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en general estamos viendo una tendencia ligeramente a la baja en las concentraciones de PM2.5. Por supuesto que hay algunos fenómenos que ahora son más evidentes de contaminación. Hay dos cosas que ocurren. Por una parte tenemos estos grandes fenómenos como el polvo del Sahara
o las contingencias atmosféricas que se ven en algunas de sus ciudades, o sobre todo los incendios que hemos sufrido un montón este año y que vamos a ver, bueno, que lo han discutido previamente, que el niño puede aumentar la frecuencia de los incendios, así como el cambio climático, que exacerban estos picos de contaminación del aire, pero y que le da mucha mayor visibilidad. Y también hemos mejorado las capacidades de monitoreo. Entonces, antes no teníamos datos de monitoreo de la calidad del aire y no sabíamos efectivamente cómo estaba la contaminación, mientras que ahora tenemos mayor visibilidad de esta información. Entonces, en este contexto, la Organización Mundial de la Salud estableció las directrices de calidad del aire, los cuales establecen objetivos para reducir la contaminación del aire. Y esos objetivos incluyen también metas provisionales que nos permiten pasar de los niveles actuales hasta los niveles de referencia recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y esto es importante porque no solamente se trata de poner una norma que diga esta es la nueva norma que tenemos, sino de acompañar un proceso de mejora continua que nos permita transformar, ya que vemos que las fuentes son la energía contaminante, que la industria, el transporte, que nos permita planificar mejor las ciudades, establecer mejores, el territorio, establecer mejores energías, mejores sistemas de control y verificación del cumplimiento para que las fuentes principales de emisión se reduzcan y podamos tener niveles más saludables de calidad del aire. Ahora, las directrices de la calidad del aire, que está un promedio, dice que el valor guía de PM2.5 son 5 microgramos, el promedio en la región es 32, como vimos en la diapositiva anterior, que tenemos una vía hacia adelante muy importante. Les invitamos a que puedan revisar también la información de calidad del aire de sus ciudades, porque eso también les puede ayudar a entender por qué algunas de estas enfermedades son constantes en la población, o ustedes la están experimentando, o alguien en su familia lo está experimentando, y podamos tomar acción. Entonces, mira, las guías ofrecen tres tipos de recomendaciones. Niveles de referencia, que es el de máximo nivel de protección a la salud. Metas intermedias, que son esta de aquí, de la 1 a la 4, siendo la 4, digamos, como pasos, ¿no? Para llegar a las guías, entonces de 1 a 4, que nos ayuda a lograr los objetivos de calidad del aire. Y tenemos declaración de buenas prácticas en el manejo de ciertos tipos de material particulado. Les quiero hablar un poco acerca de esas recomendaciones de buenas prácticas. Entonces, la OMS llamó la atención acerca de las tormentas de arena y polvo, el carbono negro y las partículas ultrafinas. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos, en el caso de las tormentas de arena y polvo, está relacionado con fenómenos climáticos que pueden potencialmente ser afectados por eventos como el Niño. Las partículas ultrafinas y el carbono negro se liberan también por la quema de biomasa. Las partículas ultrafinas son como un material particulado más pequeño todavía, menor a 1 microgramo, que puede ingresar hasta el torrente sanguíneo. Y el carbono negro es un contaminante climático de vida corta. Muestra también la relación que existe entre la contaminación del aire y el cambio climático. Es decir, que podemos tener la oportunidad de tener una acción conjunta para mejorar calidad del aire, cambio climático y salud, que es como un elemento súper poderoso en esto. Ahora, ¿cómo afecta el niño a la calidad del aire? Entonces aquí tenemos algunos artículos y recortes de prensa acerca del niño. Acá a la derecha es algo de la NASA. El niño se relaciona o se asocia a niveles récords de contaminación del aire. El niño se relaciona con más incendios y contaminación del aire en Indonesia, contaminación por polvo en la China, afectada por los fenómenos espaciales y temporales como el Niño, y la contribución de emisiones locales y transfronterizas a la calidad del aire en Hong Kong durante el Niño y las ondas de calor. Entonces el Niño vamos a ver un poco más acerca, creo que valdría la pena que paráramos en esta diapositiva para discutir, y es que acerca de los factores que influencian la calidad del aire. Entonces la calidad del aire está afectada por las emisiones, digamos, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente de contaminación? Pero también por las condiciones meteorológicas, ¿no?
Entonces, la temperatura, diferentes aspectos de la meteorología, la velocidad del viento, la precipitación, afectan la calidad del aire, así como la topografía y otro tipo de fuentes como el transporte transfronterizo de emisiones. Entonces, podemos pensar en un concepto que llamamos cuencas atmosféricas, que es básicamente que pensemos que la calidad del aire, el aire sí se mueve por todo el mundo, pero también tiene algunos patrones específicos en el territorio que, en donde tenemos el ciclos de aire allí o unos cuerpos de aire en el que se recogen las emisiones y en el cual las condiciones atmosféricas pueden exacerbar estas concentraciones de contaminantes. Entonces, cuando hay baja estabilidad atmosférica y el aire casi no se mueve, entonces el aire queda allí atrapado y las emisiones contaminantes no tienen para dónde dispersarse y afecta más la contaminación. Pero también la temperatura es un factor súper importante. Entonces, en la medida en que aumentan la temperatura, contaminantes como los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre reaccionan para formar ozono. Entonces, cuando tenemos estas olas de calor particular, este gráfico muestra cómo, digamos, en diferentes zonas de la ciudad o del territorio hay diferentes temperaturas. Entonces, en los centros urbanos, en los centros de las ciudades, tenemos mayores temperaturas porque tenemos normalmente muchos edificios, pocas zonas verdes, mucho asfalto, y esto hace que haya una acumulación de calor. Allí, con esta mayor temperatura, se puede promover la generación de contaminantes como el ozono y también material particulado secundario. Y es básicamente estos compuestos químicos reaccionando para aglomerarse en pequeños cúmulos de material particulado. Entonces, siendo la metrología un factor crítico de la contaminación del aire, el niño tiene el potencial de afectar la calidad del aire. De hecho, que hay un par de notas de prensa, uno, contaminación del aire y calor extremo para riesgo de ozono a ras del suelo, ozono troposférico, que es perjudicial para la salud, y esta nota de prensa también de la Ciudad de México, en la que se preveía una contingencia ambiental por ola de calor que puede generar en mayor formación de ozono. Esta noticia está en desarrollo del 23 de octubre, un par de días atrás, pero todavía está ocurriendo, y es donde tenemos una mayor contaminación del aire por incendios en Bolivia. Entonces, fenómenos que el niño, que se asocian al niño, como mayores incendios, sequías, pues pueden afectar la contaminación del aire y afectan, olas de calor pueden afectar la contaminación del aire, la calidad del aire, generando episodios de contaminación. Y quisiera señalar también, por ejemplo, este evento de polvo del Sahara. La relación entre el niño y el Sahara todavía se está investigando y no está tan clara, pero quisiera hablar un momento del polvo del Sahara, que es este movimiento transfronterizo de polvo desde el desierto del Sahara hacia las Américas. Entonces, normalmente los países del Caribe se ven afectados por esta contaminación. Y este es un ejemplo que tenemos con datos de monitoreo del 2021, en el que teníamos unos sensores en San Vicente y las Granadinas y en Barbados como parte de la respuesta a una erupción volcánica. Y vemos cómo estos sensores notaron un aumento en las concentraciones entre octubre 2 y 3, y esto coincidió con un movimiento, aquí hay observaciones satelitales de polvo, de una masa de aire con polvo del Sahara que estaba llegando a la región, ¿no? Entonces, estos fenómenos globales que potencialmente pueden ser afectados por este tipo de situaciones, pues es muy importante tenerlos identificados para poder generar recomendaciones a la salud. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Perdón, Juan José, solo quería recordarte que te quedan ya pocos minutos en una presentación de 40 minutos. Perfecto, sí, sí, creo que sí, ¿no? Eh, entonces, ¿qué estamos haciendo desde la OPS? La equidad en el corazón de la salud pública. Creemos que la respuesta de la Organización Panamericana de la Salud busca también no dejar a nadie atrás, sino tener una colaboración sobre sobre toda la población. Entonces tenemos la agenda en salud, ambiente y cambio climático. Creemos, como mencionamos, que esto es una oportunidad súper buena de reducir el cambio climático, reducir la contaminación del aire y proteger la salud. Y que las soluciones pues deben ir a las fuentes, ¿no?
cómo podemos mejorar el transporte, generar energía más limpia, mejorar la gestión de los residuos, reducir la quema de desechos agrícolas, construir ciudades más verdes y sistemas de transporte más limpios y accesibles, además de dar acceso a la energía limpia entre los hogares. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un esfuerzo intersectorial que requiere la participación de todos los actores. Pero además, el sector salud tiene un rol crucial en esto. Sensibilización sobre el impacto de la calidad del aire en la salud, asesorar a los pacientes y a la población sobre cómo mitigar la contaminación atmosférica para ellos, digamos, cómo reducir su exposición, recopilar la evidencia sobre los efectos de la salud de la contaminación del aire, unir esfuerzos de promoción para a nivel nacional e internacional para que se escuchen, se incorporen los argumentos de salud en la toma de decisiones y creemos, por supuesto, que el compromiso de la comunidad sanitaria es fundamental para esto. El programa de la Organización Panamericana de la Salud en área de salud incluye 3 componentes: calidad del aire ambiente, calidad del aire en hogares y calidad ambiental en establecimientos de salud, en el que trabajamos regulación y gobernanza, planificación y evaluación, vigilancia de laboratorios y sistemas de información, atención primaria y respuesta en salud, y divulgación y fortalecimiento de capacidades. Es un tema importante. Y algunas recomendaciones específicas para hacer frente a los efectos del niño en la calidad del aire. Y es que desarrollemos o que invertamos en el desarrollo de sistemas de alerta temprana y vigilancia, en fortalecer la respuesta a emergencia, en el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud, así como en la investigación, capacitación y comunicación y la coordinación intersectorial para la acción a todos los niveles. Y tenemos también 4 herramientas de la Organización Mundial de la Salud, como RQ+, ClimateQH, GreenUR y HEAT, que son softwares que nos ayudan a estimar los impactos a la salud de la contaminación del aire, gases de efecto invernadero, áreas verdes y movilidad activa, que están disponibles también para la organización. Y ya para terminar, hablando de los mensajes clave, la contaminación atmosférica es un riesgo para la salud, pero es un factor modificable. Conlleva un importante aspecto de inequidad, lo cual pues, requiere esta visión también cuando vamos a atender el problema. Hay evidencia de avances regionales, pero es necesario ser más ambiciosos, estamos mejorando, pero no a la tasa que necesitamos, particularmente si queremos cumplir, por ejemplo, las metas del 2030, pero más allá de eso, para proteger la salud suya y de su familia. Además, creemos que la acción integrada en materia de salud, clima y calidad del aire es clave, que los fenómenos globales de contaminación pueden exacerbar la contaminación atmosférica y que este es un esfuerzo multilateral en el que debe participar el sector salud. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y nuevamente muchas gracias por la invitación y por su participación en estas sesiones. Muchísimas gracias, Juan José. Estamos recolectando las preguntas del público para seleccionar algunas que puedan ser respondidas al final. Seguimos ahora, por favor, con el doctor William Sheckley. Adelante, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Irene, muchas gracias por la presentación. Me llamo William Sheckley, yo soy médico, pero también epidemiólogo. A pesar de ser neumólogo e intensivista, he pasado mucho tiempo trabajando en salud global, con un interés en el efecto de exposiciones ambientales en la salud. Hoy voy a enfocarme en un tema específico y hablar de un caso práctico en el Perú, resumir unas cuantas de nuestras investigaciones en términos de variabilidad climática y los efectos de la variabilidad climática en la salud humana. Para aquellos que no hablan español, tenemos la interpretación directa y también tenemos la presentación de PowerPoint disponible en inglés que pueden utilizar para seguir esta presentación. Bueno, yo trabajo dentro de un centro que en inglés se llama el Global NCD o Global Center for Global Non-Communicable Disease Research and Training, que es un montón de palabras, pero le llamamos así por corto Global NCD. En español se traduce como el Centro Global de Enfermedades No Transmisibles.
y trabajamos ya en varias partes del mundo, con varios años de experiencia trabajando en Perú. Y nuestra misión es realizar investigación y capacitación de alta calidad para la prevención y control de enfermedades no transmisibles, y también colaborar y trabajar cercanamente con nuestros colaboradores internacionales y crear capacidad local en investigación. Y acá hay dos fotos de, digamos, de nuestro grupo en Lima. Nosotros trabajamos en la parte sur de la ciudad de Lima, en Pampa de San Juan de Miraflores. Y acá a la mano derecha tenemos una foto del grupo de investigación de proyectos de campo en Puno, Perú. Bueno, los objetivos de esta charla son resumir los hallazgos de nuestros estudios sobre la variabilidad climática extrema y la salud humana en el Perú. Y el enfoque no va a estar relacionado a calidad ambiental, sino más en otros desenlaces, específicamente diarrea y crecimiento. Y vamos a hablar acerca de los efectos del episodio del niño del 97 al 98, que que fue uno de los niños más fuertes que ha ocurrido en la costa peruana en varias décadas. Y bueno, esta foto es solo para hacerles acordar de qué es el niño. Lo llamamos el niño Southern Oscillation en inglés. Predominantemente, el niño resulta cuando hay un cambio en el movimiento de agua caliente que viene digamos, del Pacífico Oeste y se mueve hacia la costa sudamericana. Y esto en parte ocurre porque hay, digamos, hay vientos que pierden su fuerza y permiten el desplazamiento del agua caliente hacia la costa sudamericana. Por lo general, digamos, hay vientos relativamente fuertes que mantienen el agua caliente en la parte, digamos, en el Pacífico Oeste, pero cuando los trade winds, como se dice en inglés, pierden su fuerza, entonces ahí es donde hay un desplazamiento del agua caliente que viene del Pacífico Oeste y calienta, digamos, todo el océano hacia la costa latinoamericana y peruana. Y este calentamiento de agua que resulta también un calentamiento del ambiente y de lo que causan alteraciones en climatología y meteorología, no solo en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de examinar el efecto del niño del 97 al 98 en admisiones por diarrea en uno de los centros de rehabilitación oral en Lima, en Perú. El centro de rehabilitación oral se encuentra en uno de los hospitales de referencia en Lima, que es el Instituto Nacional de Salud del Niño. Y dentro de ese instituto ellos tienen una unidad de rehidratación oral que, ha estado viendo una alta cantidad de niños a lo largo del tiempo. En esta oportunidad pudimos coleccionar datos por varios años, incluyendo información durante el periodo del niño. Acá en esta dispositiva demostramos la información que coleccionamos de admisiones diarias a este centro de rehidratación oral, comenzando en enero del 93, yéndonos hasta más allá digamos, hasta noviembre del 1998. Entonces aquí podemos ver la serie de información que coleccionamos. La información de temperatura y de humedad relativa la obtuvimos de Cenami,
que es una agencia de gobierno que colecciona información meteorológica obtuvimos esta información de sus monitores que están alrededor de la ciudad. Pero la información de admisiones a diarrea la hicimos en conjunción con el Instituto Nacional de Salud del Niño, específicamente con el doctor Dante Figueroa Quintanilla, quien permitió que nuestro equipo trabajara cercanamente con el grupo estadística para acumular la información de admisiones diarias por diarrea en su centro de rehidratación oral. Esto nos permitió entonces de ahí hacer y ver relaciones entre temperatura de ambiente y admisiones por diarrea a este centro de rehabilitación oral. Y es aquí donde pudimos ver, digamos, estas relaciones que a medida iba subiendo la temperatura ambiental. Vimos claramente también un aumento en admisiones por diarrea. Y una de las cosas que quiero resaltar dentro de este artículo es que uno ve que usualmente, y si uno se enfoca, digamos, acá hay 3 paneles, ¿no? El primer panel es admisiones por diarrea, así de manera diaria. Los recuentos van así puede ir entre 0 a casi 80. Y de ahí los siguientes paneles son la temperatura promedio diaria y la humedad relativa promedio diaria. Y estos son series de tiempos en donde podemos ver patrones. Si uno se enfoca en temperatura, uno ve que hay, por lo general, la temperatura sigue un patrón estacional con temperaturas más altas en los meses de enero a marzo o abril, que coincide con el verano peruano, y de ahí bajan así en junio, julio, agosto, que coincide con el invierno en Lima, en Perú. Y uno puede ver que esta misma estacionalidad se ve en las admisiones por diarrea, que a medida que se acerca el verano peruano, va habiendo un aumento en los casos por diarrea. Ahora, y también uno ve que hay así cambios similares en la relativa. Ahora, cuando llegó el niño en el 97, y este fue un niño muy duradero, ¿no? Y cuando llegó el niño en el 97, uno puede ver un cambio drástico en la estacionalidad de temperatura y lo mismo en humedad relativa. Y ese cambio drástico también se observó en las admisiones por diarrea. Uno puede ver que se pierde esa estacionalidad y hay un aumento. Entonces, aquí tuvimos la oportunidad de utilizar métodos analíticos para series de tiempo y tratar de entender cuál era la asociación entre el aumento de temperatura y el aumento de admisiones por diarrea. Pero más importante, ¿no? Es sabiendo que este niño del 97 al 98 tuvo un efecto severo en la meteorología. Era tratar de entender cuál era el efecto de temperatura excesiva. Eso es más allá de lo que uno usualmente espera por estacionalidad en casos o admisiones por diarrea. Y eso es lo que ese análisis nos permitió hacer. Por un lado, acá tenemos un análisis de la serie de tiempos. Esto es para ver el efecto del niño en la temperatura. Aquí en el eje Y tenemos la temperatura ambiental promedio. ¿Ya? Y en el eje X tenemos el tiempo en calendario, o sea, comenzando cuando arrancó el niño en el 97 y hasta, digamos, hasta noviembre del 98. En la línea con digamos, la línea con esta, digamos, ¿cómo se dice? Shade. El shade gris. Uno puede ver, digamos, la media y, digamos, el intervalo de confianza 95%.
Esto es lo que uno esperaría si que el niño no hubiera ocurrido. Esto debería haber sido la estacionalidad que se hubiera visto en temperatura en Lima. Sin embargo, estas acá, de ahí ven las cruces. Las cruces fue lo que se observó. Y uno puede ver claramente que la temperatura está mucho más elevada que lo que se esperaba si que el niño no hubiera ocurrido. Nuevamente, esto lo hicimos utilizando nuestra serie de tiempos. Lo que hicimos, creamos un modelo armónico para capturar la estacionalidad de temperatura antes del niño, y eso fue como obtuvimos nuestro estimado de temperatura esperado si el niño no hubiera ocurrido. Y de ahí pudimos hacer gráficamente, demostrar o hacer una comparación entre la temperatura observada durante el niño y lo que se hubiera esperado si que el niño no hubiera ocurrido. Y en el panel inferior, acá simplemente hacemos un cálculo digamos, de lo observado y esperado. Entonces uno puede ver dónde es que hubieron las diferencias más grandes. Si bien, digamos, yo creo que las diferencias más grandes les encontramos en el invierno. Y una de las cosas que observamos cuando estábamos viendo este análisis era que el episodio del niño del 97-98 hizo que un invierno se convirtiera en un verano en Lima. Hicimos lo mismo para admisiones por diarrea, utilizando los mismos métodos analíticos de serie de tiempos. Hicimos una estimación, así en esta línea, en la línea con el shadow gris, es lo que uno hubiera esperado si que el niño no hubiera ocurrido. Y las cruces es lo observado. Entonces, de aquí podíamos hacer estimaciones del riesgo relativo y podíamos ver que claramente había un aumento en las emisiones por diarrea durante el periodo del niño del 97 al 98 en comparación a otros tiempos, o si es que el niño no hubiera ocurrido, que hubiéramos esperado si es que el niño no hubiera ocurrido. Entonces hay así aumentos, por lo general en promedio uno ve el aumento fue casi el 50%, y digamos durante los meses de invierno hubo un aumento aproximadamente del 100%, o sea, un riesgo relativo casi de 2. Ahora, sí, hubieron días en donde ese aumento era mucho más significativo y podía hasta triplicar el riesgo en algunos de los periodos o días específicos. De ahí, lo que podíamos hacer es, una vez que ya teníamos la información de qué era observado y qué era esperado, podríamos tratar de entender si es que lo que se veía era más allá de, digamos, de la variabilidad estacional de temperatura. ¿Qué es lo que hacemos en este gráfico? En este gráfico estamos viendo tasas de casos observados o esperados en el eje Y, temperatura observada versus esperada en el eje X. Y lo utilizamos en la escala logarítmica. Uno puede ver que antes del niño, obviamente, si no hay, digamos, una temperatura excesiva, no llevaba más casos de una manera con una pendiente muy fuerte. Sin embargo, cuando llegó el niño, el aumento excesivo de temperatura era lo que empujaba que haya un aumento excesivo en casos. Nuevamente, hablando acá de la importancia de eventos extremos y cómo es que esto afecta a desenlaces humanos. Al mismo tiempo, tuvimos la oportunidad de también examinar patógenos específicos a nivel Lima. Si bien se acuerdan, Lima tuvo una epidemia severa de cólera en el 91-92. Y creo que tomó como unos 3-4 años en controlarse. Y de ahí
de ahí como que ya pensábamos que que se había controlado el cólera. Pero llegó el niño del 97-98 y comenzaron a haber brotes de cólera en la ciudad. Entonces tuvimos la oportunidad de nuevamente examinar examinar, digamos, el aumento de temperatura durante el niño y cómo se relacionaban con los casos de cólera. Nuevamente viendo que así el exceso de temperatura que fue causada por el niño y llegó a, digamos, estaba asociado con ese aumento de casos de cólera, que como del 94, 95, 96 ya no se veían casos, de repente hubo un arranque de casos en enero del 98. Y eso fue parte de un estudio donde habíamos creado una red de vigilancia para detectar brotes de cólera en la ciudad. Habíamos puesto ya habíamos ido a varios sitios o varias líneas de desagüe de Lima y estábamos haciendo muestreos de agua de desagüe en varias zonas, como dentro de una red, para tratar de identificar si encontrábamos vibriofagos que específicos a Vibrio cólera. Esos son virus que atacan a la bacteria Vibrio cólera, y la idea es que si es que hubiera un aumento de casos de Vibrio cólera en la ciudad y que se vería, digamos, en el desagüe, también debería haber un aumento en los vibriofagos. Y dado que la presencia de vibrofagos tiende a ser a varios órdenes de magnitud mucho más grandes que la de cólera, entonces sería algo bueno para detectar en desagüe. Entonces esto lo utilizamos, también vimos así que el aumento de vibrofagos en las aguas de desagüe es más, podía encontrarse casi 3 o 4 semanas antes de llegar al pico de casos de cólera. Y nuevamente que estaba viéndolo en relación al aumento de temperatura ambiental. Eso es en términos de admisiones por diarrea y, digamos, de casos así documentados, reportados de cólera. Nosotros tuvimos la oportunidad y por parte de la suerte cuando estábamos haciendo un estudio longitudinal de salud de niños, y en particular estamos haciendo vigilancia de diarrea en una cohorte, en 2 cohortes de niños. Teníamos una cohorte de niños menores de 2 años y de ahí otra cohorte que era de 2 para 12 años de edad en la zona periurbana de San Juan, de una zona periurbana de San Juan de Miraflores. Y estábamos yendo de manera diaria a las casas a hacer vigilancia sobre la enfermedad diarreica. Encontramos que, digamos, que la incidencia de diarrea aumentó casi un 55% durante el niño en comparación a periodos antes del niño durante los meses de primavera. Nuevamente, indicando que, digamos, y utilizando métodos de análisis longitudinales para tratar de comparar el periodo antes del niño con el periodo durante el episodio del niño 97-98. Y encontramos también que el aumento de riesgo de diarrea durante la primavera era similar así en niños de varios grupos de edades, sea de niños menores de 12 meses, de infantes, con un aumento de riesgo relativo casi del 1.7, pero también se vio en niños mayores de 5 años, ¿no? Que había casi un doblado del riesgo relativo del riesgo de diarrea. Y en estos estudios, estas cohortes, estábamos también haciendo evaluaciones de enteropatógenos parasíticos, en particular viendo Cryptosporidium y viendo Cyclospora, y también encontramos que había un aumento importante en el hallazgo de enteropatógenos parasíticos durante el niño, en particular Cryptosporidium y Cyclospora. Bueno, entonces acá, de esos trabajos que hicimos, vimos que hay un vínculo entre el episodio del niño del 97 al 98, tanto en el hospital como en la comunidad, que indica, digamos, usualmente uno piensa del hospital
digamos, admisiones hospitalarias o referencias a un centro de rehidratación oral como casos severos. Y en la comunidad estamos pensando que estos son, digamos, reportes de diarrea que se relacionan, digamos, a casos agudos, que no usualmente, que casos agudos que mientras no requieren tratamiento hospitalario, aún representan una carga importante, que, o quizás hasta es la carga más importante, digamos, de enfermedad, dado, digamos, la prevalencia de los números. Vimos también que la carga patógena era afectada, vimos más casos de cólera, de viriocólera, casos por criptosporidium y por ciclospora. Y esto nos ayuda a pensar que el niño puede ser un modelo natural para estudiar los efectos de la variabilidad climática extrema en la salud. Perdón, Eh, solo quería decirte que ya se acabó el tiempo, pero sí, ya puedes ir terminando. Gracias. sí, si tengo 2, 3 minutitos, puedo terminar Ah, con perfecto. esto. Yo creo que no tengo Gracias. muchos más slides, pero quería hablar acerca de este otro estudio que hicimos en el norte del Perú, en donde, como sabemos, si bien tenemos los efectos del niño en Lima, en realidad el norte de Perú, en particular en Tumbes, eh, fue mucho más afectado. Entonces, llegamos a hacer varias entrevistas cualitativas en la zona de Tumbes y vimos que mucha gente tenía memorias muy vívidas del tiempo del 97 al 98 en términos de pérdidas, desplazamiento, inundaciones. Entonces dijimos, ¿qué tal si hacemos un estudio retrospectivo, un estudio retrospectivo, crear una cohorte retrospectiva? En el 2008-2009 fuimos a visitar digamos, cercano a 2.000 niños que nacieron en todo un rango de edades, entre el 91 y 2001, y cubriendo también la época del 97 al 98. Y el desenlace primario acá era el puntaje de estatura por la edad, que en inglés se dice Height for Age score, que está estandarizado de acuerdo a los valores de la OMS. Este estudio lo hicimos a lo largo del río, digamos, del río Tumbes, varias comunidades locales. Aquí tenemos un mapa en donde estuvimos en Tumbes. Y también la precipitación. Y uno puede ver justo en el 97-98 el impacto impresionante en las variables meteorológicas, ¿no? O sea, temperatura de océano, temperaturas mínimas y máximas, y también en precipitación. Entonces aquí tuvimos la oportunidad de trabajar cercanamente con bioestadísticos y también modeladores atmosféricos para crear una simulación hidrológica y un modelo de superficie terrestre y hacer estimación de propensidad a inundación digamos, durante el niño. Y acá uno puede ver así en un 3D dónde está el río y esta área roja indica dónde están todas las comunidades en donde trabajamos. Y pudimos ver, obviamente, que había un aumento significativo de inundación en varias de estas comunidades. Vimos también, utilizamos información económica, que hubo una caída espectacular en la producción de plátano y arroz en Tumbes durante el episodio del Niño 97-98, indicando así no solo pérdida de crops, de agricultura, sino también el riesgo de insuficiencia, de inseguridad alimentaria durante ese tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un análisis de serie de tiempos, queríamos relacionar cómo es que, digamos, relacionar el efecto del niño del 97-98 en la talla en la talla de los niños, de acuerdo a cuándo habían nacido. Y una de las cosas que quedó clara es que digamos, el tiempo de observación hacia entre el 91 y 97, había un aumento anual en el Z-score de Height for Age, pero justo cuando en la corte de niños que nació en el 97-98, se perdió ese aumento anual con una caída. Entonces, eso sugería
que había, digamos, que el niño interrumpió lo que estábamos viendo en una mejoría de nutrición en Tumbes, y hubo como tuvimos que, fue como estar regresando a tiempos anteriores, ¿no? Entonces, lo otro es que también encontramos que habían pérdidas de talla de crecimiento en niños que vivían en hogares con alta propensidad a la inundación, y eso lo decimos utilizamos métodos de propensity score, como se dice en inglés. Si era mayor del 7%, ya entonces ya había una pérdida bien grande del Height for HC score. Y encontramos también que había los niños que nacidos después del niño tenían menos masa magra comparado con años previos, mientras que la masa grasa no se había afectada. Entonces, una de las cosas que, digamos, concluimos de esto es que los efectos del niño y un niño severo como el del 97 al 98 pueden tener efectos duraderos, como en la talla de los niños. Y en realidad hay que pensar, digamos, dada la naturaleza cíclica del episodio del niño, que puede seguir afectando negativamente a generaciones futuras. Quería darle agradecimiento a todos los colaboradores a lo largo de los años que han participado en nuestras investigaciones. Bueno, muchas gracias y me pena haberme pasado de tiempo. Muchísimas gracias. Más me da pena a mí porque está muy interesante, pero queríamos dejar un espacio para preguntas al final. Sí, por favor, puedes dejar de compartir y podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Hay algunas preguntas, no podemos contestar todas. Para Juan José, había la pregunta de, en el caso de pacientes con una enfermedad respiratoria, ¿cómo los hospitales, los centros de salud pueden mejorar la calidad del aire en esos centros de atención? ¿Está Juan José con nosotros todavía? Sí. Sí, sí, claro que sí, Irene. Súper, buena pregunta. Bueno, como todas. Es bueno que reconozcamos que hay un riesgo que la contaminación del aire afecta la salud de las personas. Entonces, deberíamos tener sistemas de vigilancia epidemiológica que estén monitoreando, capturando la información de calidad del aire y relacionándolo con recomendaciones a la salud, ¿no? Entonces, idealmente, y también preparando los sistemas de atención primaria para atender esas contingencias, ¿no? O esos episodios de contaminación. Dos momentos. En un episodio de contaminación atmosférica, como lo que está ocurriendo en Bolivia en estos días y que ha ocurrido en Honduras y en Canadá. Entonces esperamos que haya un pico de enfermedades respiratorias o al menos de consultas en hospitales y en centros de salud. Deberíamos de poder tener un sistema de respuesta rápida frente a esto. Pero además también el tratamiento de pacientes, si tenemos personas como parte del diagnóstico del paciente o el análisis de situación del paciente, se puede identificar si, por ejemplo, en su hogar si es una zona contaminada o si en su hogar utilizan carbón, leña para cocinar, porque esto puede ser un factor de riesgo que está afectando a las personas, ¿no? Entonces, para considerarlo allí. Y quisiera aprovechar esa pregunta para responder también algunas de las que están allí en el chat que habla sobre cómo comunicar la información. Y creemos que se pueden generar boletines de calidad del aire que nos ayuden a ver cómo está afectada la población y utilizando los valores guías de la Organización Mundial de la Salud, como también posiblemente índices de calidad del aire, que los estamos viendo también frecuentemente. Entonces, por ejemplo, acá está algunos datos de las emisiones del volcán. Estos son datos de Barbados. Aquí vemos 2 puntos de monitoreo y comparamos las concentraciones frente a los valores guías de calidad del aire y recomendaciones a la salud cuando sea el caso. Gracias. Bien, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Checkley. ¿Qué medidas preventivas se recomiendan a la población para evitar la diarrea? Entendemos que hay una correlación,
están las cifras, hay un potencial para producir alertas tempranas, pero el sector de salud en sí, que no produce la alerta temprana, que no está haciendo la vigilancia epidemiológica, ¿qué puede decir a los pacientes? Bueno, por un lado, hay dos puntos acá, ¿no? En relación así a eventos extremos como el niño. Ahora, hoy en día, podemos tener una predicción de digamos, de un niño casi con 6 meses de anticipación. Entonces ahí es donde nuestros gobiernos, sea tanto a nivel nacional o a nivel regional, pueden aumentar los mensajes acerca de, digamos, de hacer mensajes de prevención de diarrea. Obviamente esto incluye, como bien saben, higiene, incluye calidad de agua, incluye, digamos, sí, enfoques en asuntos de agua y sanidad, y cómo poder evitar, digamos, transmisión de diarrea. Entonces, yo creo que eso eh, por un lado, yo creo que sabiendo y siguiendo la información del índice de ENSO, es que nuestros gobiernos pueden ya tener con anticipación, aumentar sus boletines de información. En términos de mensajería, yo creo que una de las cosas que es muy importante, una de las cosas que queremos evitar es mortalidad. Entonces acá es información acerca del uso de rehidratación oral, sea en casa o poder decir dónde están los centros de rehidratación oral locales, para llevar a niños que se encuentran significativamente deshidratados. Y obviamente también eh, utilizar ese espacio y tiempo para dar notificaciones y mensajes de salud pública para la prevención de diarrea en general. Muchas gracias. Sí. Otra pregunta para Juan José. ¿Hay alguna lista, ranking, forma de que los países, aquí dice específicamente América Central, pero pensaría en países de la región que se sepa dónde están los más altos índices de contaminación para que los centros de salud, los distritos de salud puedan tener suficiente información justamente para producir esos mensajes, esas recomendaciones para la población? Irene, tuve un problema de conexión y no te escuché la mitad primera de la pregunta. Sí, que si hay un ranking, una lista, un mapa de los países, la zona, las ciudades que tengan más altos índices de contaminación de aire, que puedan conocer los departamentos de salud o los centros de salud para estar alertas y saber qué medidas tomar para proteger Sí, a la población. sí, sí, no, mira, y eso es un trabajo conjunto. Entonces queremos que el sector salud y el sector ambiente puedan tener espacios de coordinación para enfrentar estos episodios. Que haya además una adecuada comunicación de la información, porque hay diferentes formas en que se transmiten estos datos, como concentraciones o como índices de calidad del aire. Entonces, en general, la recomendación es que existan planes de gestión integrados de calidad del aire, cambio climático y salud, que atiendan además si tenemos conocimiento de estos episodios temporales, como el niño, que eso pueda estar mapeado dentro de estos mapas y que haya un espacio de coordinación entre salud y ambiente. Las capacidades de monitoreo cambian, tenemos la base de datos de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud y el Observatorio Global de Calidad del Aire del Observatorio Global de Salud de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un componente de aire más histórico. En tiempo real hay algunas plataformas en línea que recogen lo que los países están haciendo en monitoreo, que están reportándose en línea, entonces se puede verificar. Pero la verdad es que, y recogiendo una pregunta que está en el chat acerca de en el Q&A acerca de cómo la comunidad también se puede involucrar, es bien importante revisar qué hay a nivel local, porque cambia y la comunidad también puede tener sensores o fuentes de información
y que haya como esta abogacía para que se puedan utilizar estos datos. Desde la OPS apoyamos los procesos de los países, trabajamos en todos los países de la región en estos temas y hay diferentes niveles de contaminación y también diferentes niveles de gestión al respecto. Irene, yo puedo añadir algo a lo que ha dicho Juan José. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad también de investigar la disponibilidad de información a nivel global de monitores de calidad de aire. En Latinoamérica aún hay un vacío y yo creo que es importante trabajar no solo digamos, con gobiernos locales, sino también con grupos multisectoriales para en realidad tratar de apoyar y aumentar el número de, de monitores de calidad ambiental. Una de las cosas que hemos visto, al menos a nivel Perú, es que hay departamentos que no tienen monitores, que no se sabe de la calidad de aire. Nosotros tenemos la oportunidad ahora de estar trabajando con la Universidad Peruana Cayetano Heredia digamos, y otros colegas de la Universidad de Emory, con nuestra institución, mediante un programa financiado por los National Institutes of Health de los Estados Unidos para instalar monitores de bajo costo a nivel Perú en todos los departamentos. Justo estamos trabajando en eso, pero también requiere de tener monitores referenciales, porque si bien monitores esos de bajo costo nos ayudan a entender patrones, tienen que estar calibrados, estandarizados contra un monitor de referencia. Entonces, justo estamos trabajando en eso, pero aquí la clave es esa, ¿no? La necesidad de tener que poner más monitores de referencia a nivel de nuestros países para poder mejor entender la carga de polución ambiental y ver cómo intervenir. Y eso es una parte, y creo que digamos, como investigadores, cómo estar abogando a los gobiernos a tener digamos, redes así de investigación de calidad de aire. Ahora, como he dicho, hay monitores de bajo costo y también se puede utilizar información satelital, pero siempre va a requerir de monitores referenciales para poder hacer las calibraciones correctas. Muchísimas gracias, qué interesante lo que dices y además que resaltes la ciencia ciudadana. En el Centro Regional de Investigación del Fenómeno del Niño trabaja, tiene experiencias de ciencia ciudadana, si es que alguien del público está interesado. Bien, ya vamos terminando. Tenemos una pregunta para el doctor Checkley, pero bueno, también puede Juan José participar. Ustedes hicieron el análisis climático y de enfermedades, pero también incluyeron tal vez datos socioeconómicos, pregunta alguien del público. Creo que se congeló. Heli también. ¿O estoy yo congelada? No, es el doctor Checkley. Esperemos un momento. Bueno, yo puedo hablar de esto desde la perspectiva de aire también, Claro que sí, gracias. Irene. Adelante. De Sí. acuerdo, mira, nosotros incluimos ahí en las diapositivas algo que hablaba de que el 2 al 4% del Producto Interno Bruto representaba las externalidades por contaminación del aire. Y creemos que eso es un componente importante. ¿Cómo estimamos esto? Y es parte, recientemente hicimos un trabajo también en Colombia estimando los impactos económicos de los beneficios de la mitigación del cambio climático. Y entonces utilizamos los datos de enfermedades para estimar la pérdida de productividad, los costos de atención y además la valoración a través del valor estadístico de la vida. Entonces es una parte de la evaluación porque también luego hay otros costos económicos que no están allí incluidos, pero coincidimos que es un mensaje bien importante. Hacemos un esfuerzo bueno de pasar de los datos ambientales a los datos de salud y así digamos que tenemos a salud y ambiente a bordo, pero el componente de valoración económica para hablar con otros actores es súper importante. Ya regresé, no sé qué le pasó a mi conexión. Voy a repetir la pregunta. Juan José nos dio una respuesta, pero sería interesante también escuchar de la investigación en Perú. Si ustedes, aparte de los indicadores de clima y de enfermedades infecciosas, incluyeron datos socioeconómicos.
Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros no tenemos, o sea, no tenemos información sociodemográfica o desplazamiento al momento, pero ese, digamos, esa información puede conseguirse, digamos, así a nivel poblacional. Creo que hay varias agencias de gobierno que han estado coleccionando información de desplazamiento y estado vital. Yo creo que puede ayudar, digamos, con esa clase de información. Nosotros usualmente trabajamos a nivel de población, mantenemos un censo cercano de 100.000 personas en el área de Lima y algo similar como de entre 40 a 60.000 en el área de Puno. Y es de ahí donde hacemos nuestros trabajos digamos, a nivel de estudios a nivel poblacional, sean estudios de observacionales o ensayos de campo. Pero no más macro. O sea, mucho de lo que hacemos sigue siendo epidemiología clásica de papel, ¿no? Como que coleccionamos información dentro de cortes. Bien, muchísimas gracias. Claro, siempre hay la imposibilidad de hacerlo todo. Por supuesto. Tal vez si quieren compartir, estamos ya ahora sí terminando, quieren compartir algún enlace de la OPS, de los estudios en Perú. De todas maneras, en las presentaciones, en las diapositivas, han visto los nombres de algunos de los estudios, de algunas de las guías de la OPS y también las pueden buscar en internet. Les agradecemos a los participantes por su activa participación, su activo interés. Recuerden que el examen va a estar disponible desde hoy a medianoche, hora Nueva York, hasta el día de mañana y tienen que tomarlo en el transcurso de esas 24 horas porque no va a haber más plazos, ya que los certificados se emiten automáticamente la próxima semana. Queremos agradecer mucho a las intérpretes que nos acompañaron el día de hoy y que nos han acompañado durante todo el curso y han garantizado que nuestras diferentes audiencias puedan acceder a estas presentaciones. Gracias a los presentadores de hoy, Juan José Castillo, William Checkley, por compartir generosamente con nosotros su conocimiento, sus experiencias, lo que producen sus instituciones. No sé si Haley, de parte del consorcio, tenga alguna otra acotación, pero un agradecimiento muy grande por habernos acompañado todas estas semanas en este curso. Haley, ¿quieres decir algo más? Oh, you're putting me a bit on the spot here, but I think you Me covered pusiste en la mira, pero bueno, creo que has cubierto todo. Quisiera agradecer a todos los presentadores por haber compartido toda su experiencia, sus conocimientos y también a todos nuestros participantes por su activa participación. Este no es el fin, Muchísimas gracias. seguiremos haciendo más actividades. La persona encargada de organizarnos, liderarnos y dirigirnos. Y también estuvo el día de hoy con nosotros Juan Méndez de la OPS, pero ya salió del curso. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este curso. Hasta pronto.